La ley antiterrorista ha vuelto al centro del debate tras el bombazo en el metro, por el cual el gobierno pidió su aplicación, y por otro lado lo que estaba ocurriendo en la Araucanía. Vamos a conversar al respecto en CNN Chile con el académico de la Universidad Diego Portales y miembro de la comisión que está analizando precisamente este discutido instrumento, Javier Couso. Javier, gracias por estar hoy con nosotros en CNN. Buenas noches, gracias por tenerme aquí. La ley antiterrorista, tal como está, tal como existe actualmente en Chile, ¿viola los derechos humanos? Bueno, nosotros como país invitamos el año 2013, el gobierno del presidente Piñera, al relator especial de Naciones Unidas, tiene un nombre largo, es el relator sobre modos, digamos, que protejan los derechos humanos para combatir el terrorismo, algo así como respuestas constitucionales para combatir el terrorismo. Ben Emmerson estuvo en julio del año 2013 y su informe fue categórico. De acuerdo a su juicio, esta es una ley que no está de acuerdo a los estándares internacionales y que adicionalmente está siendo aplicada de manera discriminatoria, es decir, a un lugar donde no hay terrorismo, específicamente en la Araucanía. Concretamente, ¿qué parte, qué aspecto de la ley, para las personas que no están familiarizadas con cómo funciona la ley, qué parte de la ley viola los derechos humanos? Bueno, hay que primero concebir que el derecho penal es el último recurso que una sociedad tiene para castigar conductas que no son aceptables. Y los delitos terroristas, y más bien la legislación terrorista, son leyes que aumentan la gravedad de la sanción que se impone a lo que ya es un último recurso. Y por ser un último recurso, hay una cuestión que los abogados denominan principio de legalidad, que está asociado a la tipicidad. Esto significa que, como es tan peligroso, la sanción que yo puedo tener por cometer un delito o un crimen, tiene que estar nítidamente delineado, definido, qué es un crimen o un delito y qué no es. Y el problema que detectó el relator especial de Naciones Unidas es que la definición que aparece en la llamada ley antiterrorista chilena es extremadamente vaga y amplia. Por darles un ejemplo, podría, en cierta lectura de la misma, ser aplicada a un estudiante que en una manifestación lanza una bomba Molotov, que en ningún país del mundo es considerado un acto terrorista. El efecto de que la ley está mal definida es que trivializa algo tan serio como el terrorismo. En otras palabras, un acto terrorista se parece mucho más a lo que pudo haber ocurrido de haber explotado la bomba el fin de semana pasado con un carro del metro lleno de personas, con 50, 100 muertos, y equivale, pone en el mismo lugar a un estudiante encapuchado que lanzó una Molotov, que sin ser algo bueno, esto es algo sancionado por la ley penal chilena. Chile es un país que, es bueno recordar, pone mucha gente detrás de la cárcel. Tenemos el récord latinoamericano per cápita de gente detrás de la reja. O sea, no somos un país blando, por decirlo así. Ahora, ¿es solo respecto de la definición de terrorismo que viola los derechos humanos o también respecto de los procedimientos judiciales y de las formas de aportar pruebas en que, según Naciones Unidas, se violan los derechos humanos en esta normativa? Se adelantó exactamente el segundo punto que Emerson subrayó. Una ley que no está bien planteada en su definición, una ley que ha sido aplicada de manera arbitraria a situaciones donde no hay terrorismo, y en tercer lugar, que incorpora ventajas procedimentales a la Fiscalía que se han traducido, por ejemplo, en que en promedio la gente que está imputada de un delito terrorista puede estar 8 meses privada de libertad y eventualmente ser declarada completamente inocente. Por poner un ejemplo acerca de cómo la prisión preventiva, que desde que tenemos reforma procesal penal es algo muy raro, cuando se levanta la tarjeta de la posibilidad de que haya un delito terrorista, se extiende no solo la prisión preventiva, sino que también otros elementos como, por ejemplo, testigos sin rostro, que son muy difíciles de, por decirlo así, contrarrestar. Es muy difícil defenderse ante un testigo sin rostro. Ahora, si hay una ley que viola los derechos humanos de acuerdo a la ONU, y además que el gobierno ha dicho que le parece que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, en opinión del gobierno, y otros que discrepan, pero sí, tiene lógica que aunque haya un acto que revista las características de terrorista, se invoque una ley que le parece que no cumple con los estándares de derechos humanos. Aquí es importante, la pregunta es muy atingente.
El gobierno creó esta comisión, que es una comisión de académicos, nosotros no somos funcionarios del gobierno, para estudiar cuáles son los mejores estándares mundiales, cuáles son los compromisos internacionales que Chile adquirió, tanto para combatir el terrorismo, porque Chile también ha firmado tratados que harían imposible que nosotros, por ejemplo, tuviéramos una ley que fuera, por decirlo así, estuviera debajo de un estándar mínimo para poder efectivamente prevenir. Ejemplo, en Chile nos quedamos mucho con el ex post, una vez que se produjo el atentado terrorista, que caigan las penas del infierno, ya sea procedimentalmente o en términos de sanción penal. Pero en materia preventiva, este país está años luz de lo que se podría hacer. Y yendo a la pregunta que hacía usted, el gobierno está ante un dilema. Tiene una comisión que está a punto de evacuar un informe, eventualmente esto va a producir una reforma legislativa, pero en el intertanto se produce un acto que efectivamente reviste caracteres terroristas en toda la legislación mundial, como es la situación que se produjo en el metro. Específicamente estoy hablando lo del metro, en que afortunadamente se abortó. Pero es una situación de respuesta política que francamente supera lo que es mi cometido, digamos, como asesor de esta comisión. Para tenerlo claro, en lo que pasó en el metro, digamos que la bomba efectivamente detonó, pero afortunadamente no causó ninguna víctima. Eso, de acuerdo a cualquier estándar, es un hecho terrorista, aunque no haya habido víctimas. Cuando uno hace todo lo posible para intentar digamos, no avisa que hay una bomba. La bomba estaba destinada a ser, por un fenómeno de relojería, a explotar más o menos cuando ya se hubiera subido la gente a la estación. Y no detonó solo porque un guardia lo advirtió. Esto es obviamente una situación en donde se plantean todas las características de un intento de acto terrorista. Okay. Le pongo otro ejemplo, un ejemplo, por cierto, real. Un grupo de personas ataca una casa, le prende fuego y 2 personas adultas mayores mueren en ese incendio. ¿Eso también reviste todas las características de ser un hecho terrorista o no necesariamente? En el caso que usted pone, que fue un trágico crimen que en Chile ocurrió a comienzos de año, tenemos una situación donde, de acuerdo a los propios informes de Carabineros, no estaba clara la intención de matar a esas 2 personas. Y eso es una cuestión absolutamente fundamental. El conflicto mapuche, hasta ahora, si ustedes lo miran, ha habido, deben ser decenas, si no cientos de ataques a predios, a tractores, a instalaciones. Esta es la primera vez que hay un resultado de muerte cuando hay un incendio a una casa. El terrorismo, insisto, es muy importante entender qué busca. Busca hacer la vida social completamente inoperativa. Pongámonos, digamos, el paradigma de terrorismo nos va a ayudar a entender qué es terrorismo y qué no es terrorismo. En Argentina hace 20 años se está conmemorando una bomba destruyó un edificio, murieron 300 personas en una comunidad judía, produciendo un pavor en la gente que estaba en los alrededores. Y en Alemania e Italia durante los años 70 hubo una serie de atentados que se hacían en transporte público, en el equivalente a nuestros malls, haciendo la vía inoperativa. Cuando hay un atentado dirigido en un contexto de tensión social, dirigido a una casa en que no está claro en que se quería indiscriminadamente asesinar a la gente que estaba ahí, las definiciones mundiales de terrorismo no calzan con la hipótesis, por muy trágico que sea. Y aquí quiero explicar que las sanciones penales en Chile para el homicidio no son particularmente leves. Este es un país, lo voy a poner de otra manera, Chile no tenía menos homicidio 20 años atrás que lo que tiene hoy. Se ha mantenido parejo. Y acá Chile vive una suerte de esquizofrenia, porque este es un país que cuando vende hacia afuera su imagen, dice es un país tranquilo, una de las capitales más seguras de América Latina, un lugar, digamos, que acoge a los extranjeros como turistas, como estudiantes extranjeros, como inversionistas. Chile no anuncia al mundo que es un país que vive bajo el flagelo del terrorismo. Entonces, ¿pero hay terrorismo en Chile? Mi impresión es que lo del domingo pasado es lo más cercano que hemos tenido en toda nuestra historia de un atentado terrorista. ¿Y lo del jardín infantil, por ejemplo? Eso es, insisto, no tengo los antecedentes. Nuevamente aquí es clave la información que levanta la policía.
Si hay un atentado a un jardín infantil que plantea, digamos, está puesto en el jardín infantil, busca eliminar a las personas que trabajan en el jardín infantil, claramente caería dentro de la definición de terrorismo. Perdón, no conozco los antecedentes, insisto. Para aclarar lo que caso. usted decía recién, ¿es lo más cercano a un terrorista que ha habido en toda nuestra historia? ¿Se refiere a toda la historia de Chile? Si uno saca el terrorismo de Estado, que es otro concepto que se aplica cuando hay, digamos, una dictadura, de haber explotado, para imaginarnos, esto fue realmente fue casi milagroso que se haya detectado a tiempo, pero aquí había un elemento, una bomba, con un sistema de relojería que de haber explotado con gente dentro habría asesinado a un grupo no despreciable de personas. Eso, en la definición técnica que usted nos está dando, ¿es un acto más terrorista que, por ejemplo, el asesinato de un senador, como ocurrió con Jaime Guzmán, o de un comandante en jefe, como con el general Schneider, o un exministro del Interior? Es muy buena su pregunta. En la definición de la actual ley chilena, asesinar a un senador efectivamente es un acto terrorista. En la definición internacional, no necesariamente. Me explico. El punto de crear un generalizado miedo en la población, incluso el asesinato de un carabinero que está cuidando una embajada, y con una bomba incluso, no califica como acto terrorista. Esto no se trata de estar defendiendo este tipo, estamos tratando aquí de ser técnicos, digamos, y es importante ser técnico porque cada uno de estos delitos tiene penas sumamente gravadas, pero técnicamente no representan pero para entenderlo bien, para cerrar, sí. Hay que juntar entonces la intención de crear miedo, pavor o destrucción de la posibilidad de realización de vida social. Exacto. Con atentar contra la vida humana. ¿Ambas cosas a la vez? No solo la vida humana, pueden ser también secuestros de aviones, por ejemplo. Hay una serie de elementos que paralizan la vida social, el conjunto de la vida social. Son, por decirlo así, hipótesis agravadas de crímenes que ya son crímenes atroces. Y son hipótesis agravadas porque pueden llegar a detener completamente el desarrollo normal de la vida social. Javier Couso, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Despedimos resumen ejecutivo.